Buenas tardes, hermanos. Buenos días, buenas noches. Depende de la hora que usted está viendo esto. Quiero darle la bienvenida una vez más al estudio bíblico en un año de la palabra de Dios, donde vamos a escudriñar sus palabras y sus mandamientos. En este día tengo el placer de tener una invitada especial, una invitada que es muy querida para nosotros, una invitada que ha pasado por situaciones donde ha puesto su fe al frente de ella para poder sobreponer aquel propósito que Dios le ha dado. Así que quiero invitar que pase por aquí mi querida María, mi suegrita, como todos la conocen en la iglesia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dios los bendiga. Aquí se encuentra después de una operación en su parte izquierda del cerebro. No le hizo mucho daño, así que le cambiaron el disco duro, ahora tiene más capacidad para retener la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a comenzar hoy leyendo el próximo libro, el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Ahora, el libro de Éxodo es el libro de la salida del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán. Y es un tiempo donde ellos se encuentran en una transformación que se hace con este pueblo. El nombre de Éxodo viene de salida. Si usted busca en la palabra inglés exit, EX, Éxodo, exit, salida. Eso es una salida de Egipto. Y una historia también bien bonita cuando trata de Moisés. Para aquellos que son líderes en la iglesia y para aquellos que van a ser líderes en un futuro y que son líderes en sus hogares como quiera. Este es un libro que habla de la creación de un hombre, desde su niñez al liderazgo. Cómo Dios toma a alguien que también no tenía un futuro y lo convierte en un líder para un pueblo, en un líder para sus hijos, en un líder para su familia, en un líder para la iglesia, para la comunidad, un líder donde quiera que él esté. Así como hizo con José, lo convirtió en líder, así hizo con Moisés, en dos diferentes tiempos, con dos diferentes situaciones, mostrando que no importa la situación, Dios puede hacer el milagro. Amén. Así que vamos a dar el comienzo a este estudio con una oración y entramos a leer la palabra. Amantísimo Padre, Señor, gracias por este tiempo, Señor Padre. Gracias, Padre, también por la visita de María a este hogar. Mi Dios, Señor, gracias, Padre, por darnos este medio de internet para llevar tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que nos lleves por este estudio, Señor, dándonos los principios que tenemos que entender para poder, Padre, entender esta biografía de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pedimos, Padre, también que nos haga fuertes, mi Dios, Señor, que nos transformes como transformaste a este siervo Moisés, de que vamos a aprender hoy, Padre. Gracias, mi Dios, bendice a nuestra comunidad, bendice a la iglesia, mi Dios, bendice a cada persona que está mirando este estudio en esta hora, Padre. Damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos listos, hermanos. Vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, versículo 1. ¿Está lista? ¿Cómo no? Vamos a estudiar entonces. Comenzamos. El verso 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Este libro comienza dando, primero que nada, una transición. Nos recuerda lo que pasó hace 430 años atrás. Dice, mire, vamos a comenzar una historia. Esto es como decir, parte 1, Génesis. Ahora viene la Biblia, parte 2, Éxodo. Y comienza a hablar de Éxodo. Pero hay que darle un recuento de lo que pasó en Génesis. Se comienza hablando de dónde lo dejamos. Lo dejamos con Jacob, entrando a tierra de Egipto, y nos recuerda con quién entró. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y recuerden que todos ellos tuvieron una promesa, una profecía cuando llegaron a Egipto. Antes de morir Jacob le dio una profecía a cada uno. Ahora va a comenzar el cumplimiento de estas profecías hasta el día mesiánico. El verso 5 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Recuerden 70, el número de perfección del Señor, el número de que el tiempo del Señor llegó y es perfecto. Y en ese mismo verso dice algo interesante, que José estaba en Egipto. Entonces dice, mira, entraron estos 11, José ya estaba en Egipto, preparando el camino para los 11, y continúa diciendo, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Qué hace el Señor? Nos dice, mira, esto pasó, esto fue un tiempo de dificultades, fue un tiempo de bendición, pero ahora nos mudamos y hacemos un cambio de escenario.
aquel tiempo ya no es el mismo. Los tiempos han cambiado. Por ejemplo, cuando usted creció en su hogar, por bien en Puerto Rico, cuando yo regreso a Puerto Rico ahora, ya no es lo mismo. Correcto. ¿Te ha pasado que vas a Puerto Rico y tal vez las personas se mantienen en las mismas costumbres, pero ha cambiado el ambiente, ha cambiado el gobierno, de popular a PNP, de PNP a popular, sigue el pueblo embaratado, pero ha cambiado el gobierno, ¿verdad que sí? Eso es así. Entonces, ¿cuáles son unas similitudes o algunas diferencias que tú puedes ver de cómo tú creciste a Puerto Rico ahora, digamos, en el ámbito del gobierno? O sea, ¿cómo es que un gobernador en el tiempo tuyo, un alcalde, a un alcalde del tiempo de hoy? Bueno, en el tiempo de antes se respetaban los alcaldes, se respetaba la policía, había respeto, uno no tenía miedo a salir por las calles. Hoy en día es todo diferente, le tiran pedras a los alcaldes, a los gobernadores y no hay respeto. No hay respeto. Es un tiempo bien diferente, correcto. Los tiempos cambian. Uh-huh. Y esto es lo que yo quería decir aquí, el tiempo cambió. Hay un tiempo diferente, hay un tiempo nuevo, va a haber un gobernador nuevo o un faraón nuevo. Y el pueblo de Israel ya no era respetado como cuando estaba José. José era el segundo mando, José era el, ¿cómo decir?, el alcalde del pueblo, mientras que el faraón era el presidente. Y José era respetado, pero ahora ya el pueblo de Israel que estaban bajo José no es respetado. Cambio de tiempo, ¿ok? En el verso número 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué es lo que Dios dice? Mire, yo prometí algo desde Génesis. Prometí que este pueblo sería fructificado y multiplicado. El pueblo lo hizo. Aún con el cambio de gobierno, aún con los tiempos, la promesa de Dios no cambió. La promesa de Dios siguió siendo la misma y siguió teniendo un cumplimiento. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. La palabra fortalecidos en extremo está hablando de que este pueblo ahora era grande. Era un pueblo grande. Y se llenó de ellos la tierra. En el verso 8 comienza diciendo, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entre tanto, lo que dice es que en el mismo tiempo, mientras sucedía una cosa, sucedía otra. Mientras el pueblo se engrandecía, también venía un nuevo cambio, un nuevo faraón, algo nuevo. Y dice que entre todo el tiempo, 430 años desde que llegó Jacob, 400 que iban a pasar en el tiempo de esclavitud, había un nuevo mando, había un nuevo faraón que no conocía a José. O sea que no le interesaba lo que José hizo, ya pasaron los tiempos de hambre, sí, ese hombre tal vez ayudó mucho a Egipto, pero en este momento no me interesa. Él no conocía a José y si no conocía a José, no le interesaba a la gente del pueblo de José. Y este hombre dijo a su pueblo, versículo 9, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando él dice que era más fuerte, no significa que era más fuerte en equipo. Egipto tenía las mejores carretas, tenía las mejores armas. Es como decir, por ejemplo, hoy día que vaya un pelotón de Fuerzas Armadas americanas con un tanque, pero tú te encuentras con unas Fuerzas Armadas afganas, de Afganistán, y que tengan 600 hombres. Son más fuertes que yo en número. Uh-huh. No en fuerza. Y esa es la diferencia que quiere hacer más aquí, que era más fuerte que ellos en número. Eran grandes, había mucha gente. Versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios, está hablando de Faraón, para con él, para que no se multiplique. Tú sabes que esto lo que Faraón quiere hacer aquí es parar el plan de Dios. El plan de Dios era que se multiplicara el pueblo. Uh-huh. El plan de Faraón era que vamos a pararlo y que no se multiplique. Parar el plan de Dios. ¿Alguna vez has pasado por alguna persona, sea persona alta en el gobierno o persona tal vez familiar, tal vez alguien de amigo, que Dios ha puesto un plan en ti y lo ha querido parar? ¿Has pasado por eso alguna vez? Sí, sí, a veces sucede cuando uno ya está convertido y va a casa de la familia y empiezan a ofrecerte quizás bebida o quizás empiezan a hacer broma, aún sabiendo que ya tú eres cristiano, obviamente, pues tú te sientes incómodo porque ellos están tratando de parar lo que el Señor quiere contigo. De esa manera uno se va sintiendo incómodo porque quieren parar la obra del Señor. Correcto. Y mire, hermano, esto pasa mucho. Mucha gente quiere parar el plan de Dios. Y muchas veces
tras bastidores, a escondidas, esta gente se pone de acuerdo para parar el plan de Dios. Te ven que eres cristiano, pero no quieren ver cristianamente, no quieren ver que tú estás haciendo lo que Dios quiere, la obra de Dios, y comienzan a decir, ¿tú sabes qué? Cuando venga por ahí, vamos a ofrecerle alcohol, vamos a ponérselo en la cara, vamos a invitarlo a la barra, porque quieren parar el plan de Dios. Pero el plan de Dios no para, no se detiene. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo hace. Tal vez puede ser que usted atrase el plan de Dios, y Dios no lo atrasa porque Él no pueda acelerarlo, pero Él lo atrasa para darte una enseñanza y ponerte en el camino correcto y llevarte hasta un momento donde tú de verdad aprecies el plan de Dios. Pero en este caso, este faraón quería parar el plan de Dios. Así que volvemos al 10, a la mitad dice, y acontezca que viniendo guerra, él también, el pueblo de Israel, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El miedo de él era que él tenía una pelea con los hititas y con otros pueblos, y el miedo era que esas personas entraran a Egipto y que los israelitas ya se sentían incómodos, tomaran el lado contrario y atacaran también. Ese era el miedo de él. El versículo 11 comienza diciendo, entonces pusieron ellos comisarios de tributos que los molestasen. Le dieron doble trabajo. Y para mis hermanos amados de Sudamérica, este verso los va a entender bien. Imagínate que dijera, entonces pusieron sobre ellos agentes de inmigración. Pusieron gente a molestarlo. Esa gente vino aquí a estar trabajando, a estar tranquilo, a buscar un porvenir para su vida. Recuerden cómo entró el pueblo. Entró de un lugar seco, con hambre, a un lugar que tenía oportunidades, la tierra de los sueños. Y llega, y cuando están trabajando y todo, les ponen gente que los molesten. Y que me disculpen las autoridades, ¿verdad? Pero eso muchas veces es lo que hace las agencias de inmigración con nuestros pobres inmigrantes que están molestando. Así que usted puede entender cómo se sentía el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel. Yo estoy trabajando, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me haces hacer doble carga? Estoy trabajando fuertemente y me lo haces peor, más difícil. Seguimos a la mitad, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Hermano, quiero aquí sacarle algo de la mente. Recuerden que muchas veces cuando vemos películas, vemos a los israelitas construyendo pirámides. Las pirámides de Egipto, la mayoría de las pirámides fueron construidas mucho antes de este tiempo, mucho antes. Sí trabajaron fuertemente, sí construyeron ciudades de almacenaje. No sabemos construir pirámides. Así que, otra vez, esto no le hace una diferencia a la palabra de Dios, no le quita ni le pone. Pero quiero que sepan que en la mente, o que cuando vean películas, usted entienda que probablemente los israelitas no estaban construyendo pirámides, estaban construyendo unos edificios, estaban trabajando fuertemente, arduamente, bajo el sol, cargando piedra, pero no estaban haciendo pirámides. La mayoría fueron, la fecha fue mucho antes de ellos. Estamos hablando de 2300 años atrás, hasta el siervo Abraham, cuando visitó Egipto, tal vez pudo haber visto pirámides en aquel lugar. Así que son dos periodos completamente diferentes. Versículo 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían. Y tengo notas aquí sobre eso. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y esto es del plan de Dios, mi hermano. Mire, esto muestra de cuando Dios ha escogido hacer una obra contigo, no hay faraón, no hay enemigo, no hay gobierno, ni nadie que lo detenga. El plan de Dios se tenía que cumplir y Dios humildemente estaba mostrando su supremacía y gloria sobre el poderío de Faraón de esclavizar al pueblo. Mientras más Faraón trataba de detener el plan y el plan continuaba, la supremacía se mostraba solita. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Hay veces que, por ejemplo, cuando se le manda a María de su familia, de amistades y familiares que te quieren poner en pecado, en tentación sobre una cosa, hay veces que no hay que sobresaltarse y decirle que soy cristiano, que no me digan que soy cristiano, no quiero hacerlo. Simplemente, con no hacer nada, hace muchísimo. Correcto. Con no hacer nada, Sí. con simplemente sentarte y decirle, no, está bien. No, gracias. No hay que recitarle 50 versículos de la Biblia. Si la persona no está lista para recibirlo en el corazón, la persona no está abierto para recibir la palabra,
entonces entras en contienda. Pero si muestras el cristiano, si muestras a Jesús que vive en ti, haces un cambio muchísimo mayor. Tal vez pues una parábola y hace un cambio muchísimo mayor. ¿Qué hizo el Señor aquí? El Señor continuó su obra. Tranquilamente continuó multiplicando los hijos de Israel. No hacía falta que, no importa lo que Faraón quisiera hacer. Y esto mostraba la supremacía de Dios y la gloria del Señor. Así que hacemos lo mismo cuando quieren atacar y parar la obra de Dios. Sencillamente nos mantenemos calmados, con una sonrisa en la cara, y con hacer nada hacemos mucho más. Versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. O sea que eran tratados bien mal. Estamos ahora en el versículo 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Suegra, usted que todavía es jovencita, todavía está una nena, ¿verdad? Todavía no parece suegra mía, parece hija mía, ¿verdad? Pero usted vio el tiempo de las parteras, cuando todavía quedaban en Puerto Rico, todavía no eran médicos, eran mujeres que venían y sacaban muchos. Que le llamaban comadronas. Las comadronas en Puerto Rico, ¿verdad? Esto es una costumbre bien normal, ¿ok? Cuando no había un médico, había una señora en el pueblo, que era la que venía y ayudaba con el parto y sacaba y te decía, vino puja, puja, y el marido estaba afuera, no había el video, no había un esposo con un iPhone sacando fotos del bebé saliendo, nada de eso. Había una comadrona y esa mujer estaba a cargo de sacar los muchachitos. Estas eran estas parteras de las hebreas. Las parteras de las hebreas eran mujeres que generalmente no podían tener hijos ellas mismas. Esa era la costumbre. Y estas mujeres, Cifra y Fua, no es que fueran dos parteras para todo el pueblo de Egipto, pero posiblemente eran dos mujeres que estaban a cargo de todas esas mujeres. Eran como eran como las enfermeras graduadas del lugar. Ellas eran las que tenían tal vez la experiencia, eran las viejitas que decían, mira, yo sé cómo hacerlo, y entrenaban las otras, y eso es lo que eran ellas. El versículo 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Te muestra que la preocupación del faraón no era que hubiera mucha gente, es que hubiera muchos varones, porque los varones iban a guerra. Su preocupación era que Israel se rebelara contra ellos y les quitara lo de ellos. Ellos eran bien, hay que entender el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto pasó desde Mesopotamia pasaron en guerra. Todo era, ellos conquistaban el Egipto, venían los egipcios, le quitaban el área, y esa es un área bien buena porque todo el área alrededor de Egipto es desierto, pero el área del Nilo es verde, empezar es bendecida. Cuando tú miras el mapa aéreo, se ve todo brown, y ese área se llama el delta, es verde, verde. Es un área que tú no quieres perder. Entonces los egipcios estaban asegurándose que ellos no perdieran esa área. Verso 17. Pero las parteras temieron a Dios. Quiero sentarme para un momento en el temor a Dios. El temor, porque confundimos el temor con el miedo a Dios y no es lo mismo, ¿ok? Cuando yo te pregunto a ti si tú temes a Dios, mi pregunta viene siendo, ¿tú respetas a Dios? Uh-huh. Entonces, lo que queremos con decir yo temo a Dios es yo temo fallarle a Dios. Nuestro Dios ha sido puesto donde todo Génesis, es un Dios personal. Él está contigo, Él te ama, Él no es un Dios de muerte. Esa es la diferencia de nuestro Dios a estos dioses que pensaban los egipcios, que pensaban los mesopotamos que ellos tenían. Sus dioses eran dioses de miedo. Por ejemplo, en el caso de ellos, si ellos decían, se cayó una tormenta y prendió un fuego todo esto, eso era culpa de Dios. Dios me castigó porque no corté la grama. En nuestro caso somos diferentes, nuestro Dios nos ama y no le tenemos temor no le tenemos miedo a Dios, le tenemos temor a fallarle a Dios. Y eso es lo que estas parteras tenían. Ellas habían escuchado de Dios, tenían un temor a fallarle a ese Dios, que cuando por ende fallarle hay unas consecuencias, tal vez no de muerte, pero hay unas consecuencias. Entonces, verso 17.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí hay un punto que nosotros vamos a vivirlo muy pronto. Y es el punto donde el gobierno, el faraón, le da una orden a sus súbditos, a las parteras. Imagínense hoy que baje una orden del Estado y le diga a usted, tienes que hacer esto. Lo tienes que hacer y en este tiempo si desobedecían al faraón, era muerte. Entonces estaba en un punto donde si no lo obedezco, tengo muerte, pero si lo obedezco, le falto a Dios. Entonces, ¿dónde nos encontramos aquí? En una encrucijada. Esta encrucijada, la Biblia nos dice, y tú tienes un papel ahí, Mariana, puedes leer el verso, y hermanos, nos pueden seguir a este verso, les voy a dar tiempo de que ustedes busquen en Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, versículo 1, lo doy unos momentitos. Y quiero que usted tome ese versículo y usted le ponga al ladito una estrellita, le ponga un circulito, lo subraye, lo haga lo que sea. María, ¿nos puede leer el versículo? Sí, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Ahora, estas mujeres tienen una ley y no se sometieron a su ley. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron porque esta ley iba en contra del propósito de Dios. En un futuro no muy lejano, vamos a estar bajo, va a venir lo que se llama el anticristo y el nuevo gobierno, nueva orden del anticristo. Va a venir algo que está en Apocalipsis, que el gobierno va a estar en contra de lo que Dios quiere hacer. Y va a venir el momento donde vamos a tener que decidir. Yo espero que para ese momento nosotros no estemos aquí. Y si el momento venga, que Jesús nos lleve antes de que ese momento venga. Que así sea. Pero venga el momento donde el ser humano tiene que decidir entre seguir lo que ustedes conocen, he escuchado muchas veces, como ponerse el microchip, como ponerse el 666, como marcarse como con el número de la bestia o morir. Tienes dos opciones. Estas mujeres, aunque eran egipcias, dijeron, ¿sabes qué? Yo le temo a Dios y yo me voy a hacer lo que Dios quiere porque tengo temor a fallarle a ese Dios. Y ese nosotros tenemos que entender eso por si en cualquier momento tomar una decisión en el Señor, entendamos que Él nos va a dar el respaldo. En el tiempo de hoy, ese mismo concepto. ¿A ti alguna vez tú estás en tu casa y llaman al teléfono y tú coges el teléfono y dices, te buscan y te dicen, no estoy aquí, no estoy aquí? Tal vez en la autoridad, en nuestro caso, ¿verdad? Tal vez nuestros padres nos lo decían, tal vez nosotros le hemos hecho a nuestros hijos. Y esto es un ejemplo de que como autoridad estamos forzando a alguien a irse en contra de Dios, a irse una mentira. Como siervos de Dios, cuando alguien nos dice, di que no estoy aquí, nos ponemos en encrucijada. ¿Qué hacemos? Le decimos, no, tú estás aquí y yo voy a decir que estás aquí porque es la verdad. O digo simplemente una mentira blanca, que es lo que le decimos, y digo, pues está bien, mira, no está aquí. Y me voy en contra de lo que me dijo que es que no mientas. ¿Qué ha pasado antes y qué harías en este caso? Bueno, en este caso hay que decir que sí está. Hay que decir sí está, porque no hay mentiras pequeñas ni mentiras grandes, es una mentira. Ok. ¿Te ha pasado antes? Oh, sí. Cara, ¿verdad que sí? Hasta en la puerta. Mire, cuando venía, me pasaba también a veces mucho cuando venían unas religiones que venían a la casa y tocaban la puerta. Dile que no estamos. O mira por la ventana y dile que no estamos. Mire, hermano, mi consejo. ¿Ok? Abra la puerta. Abra la puerta y explícitamente usted expresa, gracias por lo que te ha traído, yo soy cristiano, creo en el Señor, esta es mi creencia, pero gracias por venir. ¿Y sabes qué? Pues no puedo escuchar lo que me quiere decir porque yo sé que no va con lo que yo creo. Pero no tiene por qué hacerse de mentira y tratar de no abrir y abrir y esconderse. No se esconda, ¿ok? Usted anda con Cristo, no tiene que esconderse. Amén. Ok, continuamos con el versículo 15, con el versículo 18, discúlpenme. Dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras
y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Yo no sé si les dijo gordas, yo sé que dijo robustas, y eso pasaba hoy. Hubiese una pelea de gatos y perros. Me dijiste gorda, mira, yo soy un 6'22". Mire, pero les dijo robustas. Yo pienso que pues, yo que eran más fuertes. Vamos a poner que eran más fuertes. Hermanas que me están mirando, por favor. La mujer latina es más fuerte, no es más robusta, ¿ok? Pero digo que, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Mire, no es que fueran robustas o fuertes, es que Dios conoce los tiempos. Y Dios decía, si viene la partera, me le mata el muchachito. Así que, ¿sabes qué? ¡Pa! Y muchacho fuera. Y Dios hacía milagros. En el tiempo, mucho antes de estas parteras, no había partera. El tiempo de Adán y Eva no había partera. No, Eva tenía el niño salía y trabajamos con la inteligencia que Dios nos dio y brigamos con el niño. Es lo que pasaba. Dios le tocaba para que esos niños no fueran asesinados. O sea que estas parteras en sí no mintieron, ¿no? Dios estaba poniendo su mano para que el pueblo se multiplicase. Versículo 20, Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Continuó el propósito de Dios y la obra de Dios y la promesa de Dios. No paró con todo lo que el faraón estaba haciendo. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, por haber las parteras respetado a Dios, no haber hecho nada en contra de Dios, dice que él prosperó su familia. Ahora, quiero entrar en el término prosperó. Con ese él prosperó sus familias. No estaba hablando de prosperidad monetaria. Está hablando de prosperidad, porque estas mujeres, les dije antes que eran unas mujeres que generalmente eran estériles. Ahora, si tú eres estéril, usted ha sido bendecido y tiene 3 muchachitos, así que no, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y una me la regaló a mí. Gloria a Dios, estoy más todavía. Pero, si usted fuera en este momento tiempo y usted fuera estéril y su familia es usted y su esposo y no hay un heredero, no hay una descendencia, ¿no te sentirías triste? Claro, claro está. Si yo tuviera un hijo, ¿te sentirías prosperada? Bendecida. A veces la prosperidad no viene en forma de esto, viene en forma de sentimiento. Me siento completado, me siento prosperado. Hay gente, hermanos, que trabajan en el trabajo más pobre que hay, pero se sienten prosperados en el Señor, alegres, contentos. Y en este momento, la prosperidad que está hablando aquí no era monetaria, sino una prosperidad, una bendición de genealogía. Les dio hijos, porque salvaron a los hijos de Israel, a los hijos del pueblo de Dios. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Así que Faraón cambió lo que iba a hacer. Ahora dijo, vamos a tirarlos al río, a que se ahoguen. Ese era el plan, echarlos al río y que se ahoguen. Ahí no hay quien los salve, déjalos que nazcan. Si la partera no iba, como que él iba a morir, iba a tirar al río. El niño no sabía nadar, se iba a morir. Comenzamos en el Éxodo 2. Y aquí comienza una historia de un héroe de la Biblia. ¿Okay? La Biblia tiene héroes y todavía en el día de hoy Dios tiene héroes en estos lugares. Usted tiene que ver, a veces vemos la noticia mala. Vemos, ¿cómo es? Noticentro 4, vemos Noti 1, vemos cuál es el de Univisión y todo es malo. Ya no quedan héroes. Pero hermano, esto es mentira. Lo que pasa es que la televisión se enfoca en poner los problemas malos. Pero hay héroes. Hay mucha gente haciendo el bien todavía. Héroes que todavía el Señor mueve para ir a lugares y tocar personas y traerlos a la luz. Esos son héroes todavía. Tal vez no de la Biblia, pero son héroes del Señor. Y usted puede ser un héroe del Señor con solo seguir las ordenanzas de Él, llevar su palabra a esos lugares que hace falta que las lleven, traer personas de la oscuridad a la luz. Y tú lo has hecho, tú has hablado palabra con personas. ¿Cómo se siente cuando tú puedes traer a una persona de la oscuridad y mostrarle la luz de Cristo? ¿Cómo se siente eso? Eso es una bendición del Señor porque uno se siente
Como que uno ha puesto una piedrita en la corona. Amén. Yo digo que vamos a pedirlo mejor. Nos sentimos prosperados. Sí, ¿Verdad que sí? Sí. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar. De modo que Luis se ha apagado la computadora. Santo. Deme un segundo. Y estamos de vuelta. Entonces, vamos a comenzar con el Éxodo 2, la vida de Moisés, como comienza la vida de este héroe. Dice, un varón de la familia de Leví. Comienza inmediatamente el versículo hablando de dónde viene este hombre. ¿De qué tribu viene? Viene de la de Leví. ¿Ok? Entonces, un varón de la familia de Leví, que es el padre de Moisés, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué es lo que dice? Moisés es puro levítico. No hay un no hay una tribu de Leví mezclado con una tribu de Judá, no. Él viene de la tribu de Leví. Importante esto porque esta tribu iba a ser la tribu sacerdotal. Entonces, si iba Dios a poner a un líder, lo iba a poner de esta tribu, para que esta tribu pues llevara al pueblo a un seguimiento de las palabras del Señor, dar las palabras a Él, una adoración al Señor, un intercesor entre nosotros y el pueblo. Y venía de esta tribu sacerdotal. Verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó. Palabra de domingo, hoy es sábado, ¿verdad? Ok, la palabra para mañana. Pero, una arquilla de junco, esto es una canasta. Creo que vino en tu casa. En la iglesia hay una, que es la canasta que viene, que tiene las ramas y están como que unas entrelazadas. Si tú coges esa canasta y la tiras a un río, así como está, con todos esos hoyos, ¿qué pasa con la canasta? Bueno, en este tiempo, porque esta hay que flotar, pero la canasta, como tiene todos esos rotos, se iba a hundir porque el agua, bueno, iba a flotar, pero más tarde se iba a hundir porque todos los rotos que tiene, el agua iba a entrarle. Recuerda que las nuestras tienen una tapa debajo, pero estas no tenían, eran también rotos debajo, se iba a hundir. Así que dice que ella la calafateó. ¿Qué fue lo que hizo? La impermeó. Le puso brea, le puso, por tapó todos los rotos para que esta canasta aguantara y el agua no entrara. Dice que la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Vamos a estudiar esto primero. Viene el momento. Suegro, ¿usted tiene hijo? Entonces vamos a pensar que esta mujer, esta madre de Moisés, dice, mi hijo está en peligro. Tengo que echarlo ahora al agua. Lo escondo. Tengo que echarlo al agua y lo tengo que echar a morir. Así que yo preparo una canasta, lo echo en la canasta y lo pongo en el río y dejo que se vaya. Como madre, remontándose cuando sus hijos eran bebés, ¿cómo usted se hubiera sentido ese dolor de madre de dejar un hijo y verlo irse? ¿Cuánta fe usted cree que habría que poner en Dios para decir, Señor, está en tus manos? ¿Cómo te explicarías eso? Si puedes sentir un poquito de ese sentimiento que ella sintió? Es un sentimiento bien fuerte, porque el uno desprenderse de un hijo no es fácil, pero cuando tú tienes la fe tan grande en el Señor que tú sabes que te lo va a cuidar, tienes que tener la fe grande para tú entender que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a cuidar y Dios va a estar siempre con él. Tienes que tener una fe grande y querer a tu hijo y a Dios sobre todas las cosas porque sabes que Dios lo va a acompañar. Ese sentimiento de dolor lo vas a tener porque ese desprendimiento, pero al tú saber que Dios está, a mí me ha pasado porque mi hijo se fue, pero duermo tranquila porque se lo puse en las manos a Dios. Amén. A mí, ¿qué consejo? Yo tengo hay muchas personas que ven este estudio que tienen hijos en sus países. Y yo sé que cuando sus hijos eran más jóvenes, ellos estaban en Nueva York y usted estaba en Puerto Rico. ¿Qué consejo puede darle para que ellos estén con una paz por dentro acerca de que Dios tiene sus hijos? Obviamente tienes que tener la fe, no dudar.
no puedes dudar de la fe del Señor, no puedes dudar que Dios está con ellos. Orar todas las noches para que esa oración esté ahí latente todas las noches, todos los días, en cada minuto, porque uno en todas las esquinas uno está orando por sus hijos. Pero la fe tiene que ser enorme, porque el Señor te los va a acompañar donde quiera que ustedes estén. Siempre hay que tener fe. Cuando tú tienes fe y tienes tu mirada puesta en el Señor, Dios tiene la mirada puesta en tus hijos, porque Dios está contigo y con tus hijos, siempre. Pero hay que tener fe. Amén, tremendo. Vamos a predicar. Amén. Amén, tremendo. Amén. Hermano, mire, esta mujer tiene un hijo que tiene que salir de él. ¿Cuántos hemos estado ahí? Tenemos un niño ya varón, ya grande, ya mujer, y decimos, wow, tengo que dejarlo que coja sus propias alas. Y tengo que dejarlo ir al río, a que la corriente lo lleve por donde tiene que ir. Pero antes de hacerlo, ¿sabes qué hizo ella? Ella dijo, lo voy a echar al río, como dijo Faraón, pero voy a hacer una provisión, un barco que lo lleve. Y lo voy a preparar para que lo que está afuera no le entre. Así que ella preparó esta canasta y la selló. Con nuestros hijos tenemos que prepararlo. ¿Cómo preparamos esa brea? Dándole los principios de la palabra del Señor. Usted prepara una cubierta para que el enemigo no entre ahí. Ahora, cuando llegas al río y lo pones en el río, lo estás poniendo en un río de agua viva. Que el Señor lo cargue. Y dice al final de esto que dice que mientras ese bebé se iba, en su caso, mientras su hijo se va, dice que había una hermana que estaba mirando al niño de lejos y lo veía irse. Si usted se mantiene en los caminos del Señor, si usted se mantiene en la iglesia, hermano, donde le su hijo a usted, Dios va a enviar uno de sus hermanos o sus hermanas a que vele por su hijo y le lleve la palabra necesaria. Amén. Confíe en el Señor. Amén. Continuamos. Entonces dice en el versículo 5 que luego de esto la mamá lo puso en el agua. Dice que la hija de Faraón descendió a lavarse al río. La hija del Faraón. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella supo que era un niño hebreo. Probablemente era más negrito. Probablemente. Sí, porque hay que entender que esto, los hebreos o la gente del medio oeste, pero del medio este, son de nuestro color, ¿ok? Son un poquito oscuritos, ¿ok? Y teniendo compasión de él, okay, el verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿la hermana de quién? No es la hermana de la hija de Faraón, la hermana de Moisés. Dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza, niñera de las hebreas, para que te críe este niño. Voy a buscarte una nodriza. Una nodriza es una niñera. Voy a buscarte a alguien que te cuide este niño. ¿Por qué la hija de Faraón me va a cuidar al niño? ¿Cómo usted ha visto a un rico millonario cuidando a su niño? Y contrata a alguien que se lo cuide, ¿verdad? Entonces, verso 8. Y si hay alguien que me esté escuchando y es millonario y es rico, discúlpeme si es mentira, perdóneme, discúlpeme. Estoy hablando de lo más normal. Generalmente vemos que esta gente está muy ocupado y tienen siempre una niñera full time en la casa que recibe al niño, lo cuida, le da la instrucción. Incluso el niño comienza a coger la instrucción que le da la niñera. O sea, comienza a criarse como la niñera. Verso 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, llamó a la madre de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Hay que entender que cuando ella le dijo, llévatelo y críamelo, si yo te digo a ti, toma a mi niña, bebé, y críamela, ¿de qué manera tú la vas a criar? Bajo como mis costumbres. Costumbres, ¿no? Es verdad que este Moisés iba a ser el hijo, iba a ser de la descendencia o de la familia de Faraón por adopción. Así que ella como niñera tiene que darle las dos enseñanzas. Pero la influencia hebrea estaba. La influencia hebrea de que, tal vez no puedo decirle yo soy tu mamá, pero la influencia hebrea estaba en Moisés. O sea que él tenía las dos cosas. El plan de Dios, Dios crea a un líder. Bajo unas circunstancias que le dan las herramientas necesarias de ser un líder.
le da primero que nada el don de ciencia, que es el don de aprendizaje, el don de enseñanza. Le da matemáticas. Recuerden que los egipcios tenían matemáticas, tenían la ciencia, tenían astronomía, astronomía. ¿Okay? Ellos miraban las estrellas para diseñar unas cosas. Eh, tenían, ya tienen calendario, eran inteligentes. Ellos fueron los que se inventaron o descubrieron el círculo, tiene 360 grados, arreglaron el calendario, tener 12 meses con 30 días, bastante inteligente. Todo esto lo recibió Moisés, el líder. O sea que Dios le dio las herramientas necesarias. Continuamos en el... Dice que yo te lo pagaré. Por la confianza de esa madre, de la madre de Moisés, que lo echó al agua y dijo que se iba a las corrientes, Dios no solo le devuelve el hijo, sino que le están pagando por cuidar el hijo. Le dio el hijo y un sueldo. Ay, Dios. Hermano, Dios provee. Dios provee. Un poquito de fe, Él provee. De cualquier manera, Él provee. Dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés aquí tenía unos 40 años. A veces otra vez vemos las películas y un poquito nos engañan porque estamos viendo un Moisés más joven. Un mucho más, el que ha visto El Príncipe de Egipto, ¿qué se llama? Película de Disney, que es de caricaturas. Vemos a un Moisés un poco joven. También pasa cuando vemos las películas de la Biblia. Vemos un Moisés un poco joven, 40 años. Y 40 años no es muy viejo, ¿verdad? Yo tengo 36, así que todavía estamos en buena edad. Todavía me siento listo para hacer un par de cosas. Pero si vamos a ver me puedes leer versos, Hechos 7, verso 23. Y hermano, busque esto. Le voy a dar un tiempo para que usted busque el libro de los Hechos, después de los Evangelios, el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 23. A uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando las personas leen la Biblia superficialmente y leen esto, piensan que Moisés no sabía que él era hebreo y que estas personas eran sus hermanos. Lo mismo pasa a veces en las películas. Piensan que después de esto fue que él se enteró que era hebreo. Ya él sabía que era hebreo. Y él sabía que él iba a ser libertador de sus hermanos. Le leo un poquito más de Éxodo y luego les leo la prueba de que ya él sabía esto, ¿ok? Verso 13. Al día siguiente salió y vio a dos hombres que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Eran dos hebreos. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? María, léeme Hechos 7, del 23 al 25. Okay. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pausa. O sea que él fue a visitar a sus hermanos cuando tenía 40 años. Continúa. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Entonces él mató a un egipcio para salvar uno de sus hermanos. O sea, uno no era hermano de sangre, sino hermano de su tribu, del pueblo de Jacob. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Ok, pero Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios daría libertad por mano suya. O sea, que él sabía que Dios le iba a dar libertad al pueblo por mano suya. Él lo sabía. Y él pensaba que como él lo sabía, también sus hermanos. Y por eso fue que él mató a este egipcio como libertador. Recuerde que la educación de Moisés era egipcia. Entonces él pensaba que era un líder, un
que él tenía el derecho de quitar la vida, así como la faraón. Él iba a ser, era el príncipe. Así él pensaba que iba a libertar al pueblo. Y no era así. Dios le dio las herramientas necesarias para hacer unas cosas, pero le faltaba ahora unas cosas. Dios lo subió y ya mismo venía el momento de la ¿qué? De la humillación para humildad. No humillación para bochornarlo, humillación para humildad. Muchas veces nos pasa. Dios nos da unas herramientas, tenemos todo. Hablamos bonito, tenemos escuela, tenemos todo. Pero somos unos orgullosos. Y tiene que Dios, mira, darnos como a mi papi, a mi mamá con la varita gandule me daba. Pues ahora, mira, si está algo malo, toma, para que vuelvas y te bajes. Así que Dios ahora venía a humillarlo para humildad, no para hacerlo menos que nadie. Entonces, volvemos al verso 14 un momento. Verso 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Una pregunta, porque este hebreo no entendía por qué este hombre, tal vez pensaba que era egipcio, este hijo de Faraón, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? Dios fue quien lo hizo, pero todavía no era el momento. Seguimos, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Verso 15, entramos al lugar donde Moisés va a conocer a su esposa. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Léeme Génesis 25. En esta tierra vivían los descendientes de Abraham, la tierra de Madián. Si leemos Génesis 25, versículo 1, María, ¿puedes leerlo? Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián. Hasta ahí. Esta tierra donde él iba eran los descendientes de la segunda esposa de Abraham. Cuando se casó, después que murió su esposa, se casó con la segunda. Y Madián, hijo de ella, estos descendientes de Abraham. O sea que Moisés en sí se casó con descendientes del padre, no del padre de Moisés, pero del padre de las naciones, de Abraham. ¿Ok? 16. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenían sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Esta es la primera vez que Moisés se ve en un lugar que está sin nada. Y ahora él está en el lugar de servidumbre. Recuerden que todo él era dado en la mano. Él era en una casa de Faraón. Ahora está en un lugar donde da servidumbre y es defensor. Eso da fe de que era un hombre que le gustaba defender a las personas. Mató al egipcio, ahora estaba defendiendo a estas muchachitas. Dice, y dio de beber a sus ovejas. 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a la oveja. Eso es el trabajo completo. Yo no sé si fue que Moisés llegó allí, ella era preciosa y él se dijo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que sea. Porque cuando tú eres más jovencita, cuando Juan te estaba enamorando, dime qué hizo Juan especial que tú dijiste, wow, este valor es de Dios. ¿Qué hizo Juan de especial que tú dijiste, wow, espérate, ese acto de servidumbre, ese acto de pensar en mí o en él, me enamoró de él? Todo el respeto que ha tenido conmigo, su caballerosidad, siempre ha sido el mismo, nunca ha cambiado. Y ya no se ve ya la caballerosidad no existe mucho en estos tiempos, pero él la ha prevalecido. Hoy hay caballos, no caballos. Disculpe, es una broma, es una broma. Es una broma, todavía vemos caballeros, pero no quedan muchos. No Generalmente. Así que Juan, cuando veas esto, te acabas de ganar, se acaba de ganar María, 50,000 puntos, ¿está bien? Apúntalo, apunta en la libreta, guárdalo, 50,000 puntos. Ok, entonces,
este muchacho, Moisés, hace algo por ella y ella dice, wow, me gustó, es un caballero, ¿sabes? No es como estos otros pastores de aquí que me echan afuera, soy una mujer, en vez de ayudarme, me echaron fuera. Este hombre la trata con respeto. Ese mismo respeto, más tarde viene haciendo lo que Dios le da a Moisés como leyes. La mujer tal vez era considerada menor que el hombre, pero no era para tratarla mal. Había que amarla, había que quererla, había que cuidarla. Eh, verso 18, no, verso 19. Verso 20, discúlpeme. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino, o sea que aceptó, en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él se puso por nombre Gersón. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿Por qué vuelve y dice el Señor, hace pausa y dice, y murió el rey de Egipto? Nos está diciendo, mire, hay una transición otra vez de gobierno. La transición de gobierno puede ser para bueno y puede ser para mal. Si tú eres demócrata y el gobierno va republicano, pues la transición de gobierno es mala para ti, porque cambió en lo que tú confiabas. Así que cambia otra vez el gobierno. Viene otro faraón. Para Israel, esto era mala noticia. Venía un faraón peor que el que había. Pero esta transición también marca la vida de Dios, la vida de Moisés. Porque ahora cambia una transición en su vida a algo nuevo que va a pasar. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Hermano, yo no puedo darle más color a esta palabra. Clamaron, clamaron, clamaron. Dios escucha el clamor. Si usted es una persona fuerte y difícil, usted quiere decir, mire, yo voy a sentarme y voy a hablar con Dios y le hablo a mi manera. Y me voy a sentar y voy a orar al Señor de mi corazón calladito. El Señor va a escuchar su oración. La va a escuchar. Pero a Dios le gusta escuchar el clamor de su pueblo. Una persona que le hable con voz, la voz que Él te dio. Y que tú le digas, Señor, mire, me encuentro en un momento difícil, por favor, escúchame. Hemos visto la historia de Génesis que muchas personas que clamaron y cuando clamaron, Dios dijo, escuché la voz de mi siervo. ¿Mm? Así que dice que ellos clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Estas palabras, dice que se acordó, no fue que Dios se olvidó. Estoy hablando de Dios, no fue que Él se olvidó. Él no es como nosotros que tenemos una mente, si puedo decirlo, una mente de pollo a veces, y se nos olvida hasta. Yo soy de unos hermanos que, mire, mi esposa les puede decir, yo salgo de aquí, misma mi señora puede decirle, yo salgo de aquí y salgo con mi cartera, y se me quedó el teléfono. Cuando salgo con el teléfono se me quedó la cartera. Cuando no se me queda el badge del trabajo. A mí se me olvida todo. A mí hay que recordármelo con una agenda, porque si no, pero Dios no es así, Él es perfecto. Él no se olvidó. Cuando dice que Él se acordó fue que era tiempo. Era el tiempo de liberar a este pueblo. Él recordó, él otra vez volvió a reiterar la promesa que le hizo a Abraham, que le hizo a Isaac, que le hizo a Jacob, que le hizo a José y que ahora se la daba a Moisés. Este pueblo estará aquí 400 años en esclavitud, pero saldrá libre a la tierra de Canaán a conquistar. A veces piensas que Dios se ha olvidado de ti. ¿Cuántas veces tú te has visto? Yo me he visto así. Te has visto que tú dices, bueno, Señor, te olvidaste de mí. Me dijiste que ibas a hacer algo conmigo, con mi familia, y te olvidaste de mí. Y hay momentos que uno dice, uno tiene que gemir y clamar y llorar al Señor. ¿Te has visto alguna vez? Tal vez cuando te operaron ahora. Hubo un momento donde dijiste, wow, Señor, tú me prometiste algo. Hubo un momento así. Sí. Yo recuerdo que cuando le iban a operar a ella, mi hija mayor le dice, abuela, tú vas a estar bien. Le dice, porque Dios te habló y te dijo que tienes un ministerio. Y eso no se ha cumplido. Si no se ha cumplido, no puedes morir. Y yo me acordé de cuando Abraham llevó a Isaac a la montaña, diciendo, yo lo llevo, la promesa no se ha cumplido. Así que no puede morir. Y me recuerdo aquel momento.
Ese momento, cuando te dijo eso ella, ¿cómo te sentiste? Ella me hizo recordar, ella me hizo recordar las palabras del Señor de mi ministerio y dije, yo no voy para ningún lado todavía, todavía no es mi tiempo. No es tiempo. Todavía no es tiempo y sabía que se iba a cumplir y iba a salir bien y así, para la gloria y honra de Dios, aquí estoy. Amén, amén. Y así, mi hermano, con nosotros también. A veces nos dice que Dios se acordó. El recordatorio es para nosotros. Dios no se olvida, pero Él espera su tiempo, porque el tiempo de Él es perfecto y el de nosotros no. Dice que Él se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció como hijos de Dios. Hermanos, estos son los 2 capítulos de hoy. Espero que hayan disfrutado el estudio, que hayan aprendido algo del estudio, algo personal que os toca a ustedes. Recuerden confiar siempre en el Señor, dejar a sus hijos en manos de Dios, ¿ok? Duele dejarlos ir, duele. Pero si le das los principios de la palabra a tus hijos, ellos van a estar bien. Siempre el Señor tendrá a alguien que los cuide. Simplemente mucha oración, confiar en el Señor. Entiendan que nuestros hijos son de Dios. Y Él es quien los va a hacer fuertes, Él es quien los va a hacer héroes de la palabra, héroes del reino de Dios, que trabajen en su obra, pero es Él. Y hay momentos que esos hijos, recuerden que Moisés estuvo 40 años creando sus cualidades como egipcio y 40 afuera, creando cualidades como pastor en un sufrimiento porque no tenía nada. Dice que él apacentaba las ovejas de su suegro. Entonces, si tu hijo en este momento está pasando por algo difícil, está afuera, tal vez sufriendo, mira, es plan de Dios. Lo está forjando en algo útil que él puede usar para hacer una fusión de esas dos enseñanzas, para entonces usarlo grandemente como héroe del reino de Dios para el tiempo de Dios. Así que mucha fe confiando en la palabra del Señor. Vamos ahora para despedirnos. Decimos, Padre, Señor, gracias por este tiempo de estudio, Señor. Bendecimos, Padre, tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que así como hiciste con Moisés, me dio también a nosotros, Padre, nos cuides y nos moldees, Padre, a ser grandes siervos tuyos, mi Dios, Señor. Trabajando, Padre, en tu obra, mi Dios, Señor, para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, mi Rey. Te pedimos, Padre, que este estudio bíblico sea de bendición para todos los que están mirando, mi Dios, bendícelos en sus hogares, por tomarse este tiempo para escudriñar tu palabra, mi Rey. Gracias, mi Dios, en esta hora te damos el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Suegra, Dios los bendiga. Muchas gracias por tenerme en su casa. Dios los bendiga.